no sé si usted, pero yo pude, mientras entonábamos esta alabanza, me estaba imaginando a María. María delante del Señor. Y Marta ya enojada porque María no estaba haciendo nada. Y María le decía: Marta, aunque te enojes, aquí voy a permanecer a los pies de Cristo, porque Él es mi Señor, porque es mi Salvador, porque es todo para mí. Y el Señor le decía: ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Necesitamos permanecer a los pies del Señor, a los pies de Cristo. No hay otro lugar, no hay mejor lugar que estar a los pies del Señor. Y Él está esperando eso de nuestra parte, permanecer a los pies del Señor, a los pies de Él, y permanecer ahí. Vamos a meditar la palabra del Señor. Miren lo que está apareciendo en la pantalla. ¿Qué son? Son llamas de fuego. ¿Y qué se imaginan cuando ven llamas de fuego? ¿Qué nos imaginamos? El Espíritu Santo. Y yo creo que algo más fuerte que eso sucedió. Más fuerte que esas llamas fue la experiencia de Pentecostés. Hoy vamos a hablar de esa experiencia de Pentecostés, esa llenura del Espíritu Santo que descendió con fuego. Decía Juan el Bautista: yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Literal, Espíritu Santo y fuego. Es una experiencia extraordinaria, es una experiencia maravillosa que es para todos nosotros, es para todos los hijos de Dios, es para todos los que creen. La experiencia de Pentecostés y la base bíblica está en Hechos 2, 1 al 4, lo hemos leído infinidad de veces. Pero dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Han escuchado vientos recios? Nosotros aquí en el puerto estamos acostumbrados a los vientos recios que soplan. Pero hay gente que no conoce eso y se asustan. Vienen al puerto y escuchan el norte. ¿Qué es eso? Bueno, eso pasó el día de Pentecostés, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, ¿a dónde estaba soplando el viento? Al interior de la casa donde estaban. Algo sobrenatural, viento recio al interior, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Al interior de la casa, fuego, viento, y esto se lleva, no se llevan mucho, ¿verdad? El fuego y el viento. ¿Qué le hace el viento al fuego? A veces lo aviva, pero a veces lo apaga, ¿sí? Entonces estaba sucediendo eso, ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense cuántas cosas extraordinarias sucedieron ese día de Pentecostés. Cosas sobrenaturales, cosas que no había experimentado ningún ser humano. Hace 8 días hablábamos de la obra del Espíritu Santo. ¿En dónde? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Y veíamos que el Espíritu Santo se movía desde el principio sobre las aguas. Y ahora es el principio de la iglesia, es el nacimiento de la iglesia, y el Espíritu Santo está actuando en el principio de la iglesia. La iglesia está naciendo y el Espíritu Santo
está presente en el nacimiento de la iglesia y de una manera extraordinaria, y no nada más para algunas personas en especial, sino para todos. Dice, y todos fueron llenos, todos fueron bautizados, y dice, y hablaron lenguas, cosa que no sucedía en el pasado, pero ahora sí. Ahora el Espíritu Santo bautiza, es el Señor el que bautiza y trae nuevas lenguas. Y vamos a ir avanzando. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los que estaban en ese lugar el día de Pentecostés, es el revestimiento de poder. Son revestidos de poder, ese poder que había sido prometido por el Padre y que está disponible hasta el día de hoy para cada creyente en Cristo Jesús. Así que la promesa es para usted, es para usted, es para usted, es para usted, para usted, para mí. La promesa es para todos. Nadie está exento de esa promesa de parte del Padre. Es para todo el creyente en Cristo Jesús. Y hoy vamos a entender un poco, digo un poco porque no podemos entender todo. Vamos a entender la trascendencia de la experiencia de los discípulos. ¿Cómo sería la experiencia de los discípulos? ¿Cómo se imaginan a los discípulos experimentando esa experiencia de lo que leímos en el pasaje que es nuestra base? Ellos estaban siendo bautizados el día de Pentecostés. Entonces nosotros como iglesia necesitamos anhelar una llenura fresca del Espíritu Santo. Algunos decimos, yo fui bautizado en el Espíritu Santo en el año de 1920. ¿Quién vivió en el 20? Espero que nadie, porque tuviera ya 105 años. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo en 1948. Yo recibí el Espíritu Santo cuando... La unción debe ser nueva. La llenura debe de ser nueva cada día. No vivir del recuerdo, sino vivir la experiencia diaria en una relación íntima con el Espíritu Santo. Debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo. No presumir que fui bautizado cuando tenía yo 15 años, sino tener una experiencia nueva, algo especial en nuestras vidas cada día. Los eventos del día de Pentecostés representan raíces históricas que tienen gran alcance, que han tenido gran alcance, y también esos acontecimientos representan un modelo definitivo para el futuro. La iglesia nació hace, ¿cuántos años nació la iglesia? ¿Quién me dice? ¿Cuántos años tiene que nació la iglesia? No, menos de 2000 años. ¿Por qué? ¿En qué año fue? 2033. Fue en el 33, hasta el 2033 son los 2000 años. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso MM33. 2033 serán 2000 años de esa experiencia. Pero está vigente todos los días de nuestra vida. No es hasta el 2033. Puede ser hoy, puede ser mañana. ¿Cómo sucedió esto? De repente, dice el pasaje. ¿Sí? Entonces, esto es un modelo. Hechos 2 debe de ser una referente constante para la iglesia, al menos por dos razones, y yo les decía hace un momento. Fue el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús que aguardaban obedientes. Ellos estaban en obediencia, esperando la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Ustedes y yo sabemos. El Espíritu Santo va a descender para llenarles de poder. Ellos sabían que iban a experimentar, yo creo que no lo sabían.
Ellos estaban esperando en obediencia qué iba a suceder. Va a venir el Espíritu Santo. Qué bueno. ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu Santo venga? No sé. El Señor dijo que nos iba a dar poder. Pero ¿qué es? Sin embargo, ellos estaban en obediencia esperando. Y luego, ¿qué más? Otro acontecimiento especial, trascendental, es que la iglesia nace ese día. Es el nacimiento de la iglesia como la conocemos en nuestros días, el nacimiento de la iglesia del Señor. Y bueno, hay elementos que sucedieron en ese día, cosas especiales, cosas extraordinarias sucedieron ese día y que quizá no han sucedido después de ese día. Sin embargo, hay algo que es común cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida del ser humano. ¿Y cuál es esa experiencia? Es el hablar en nuevas lenguas. Quizá no van a descender fuego sobre nuestra vida. Quizá no va a haber un viento recio, quizá no va a haber un estruendo, quizá no va a haber todo lo que sucedió ese día, pero el Espíritu Santo sigue llenando la vida del creyente y la evidencia es el hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia. El Espíritu Santo sigue trayendo nuevas lenguas a la vida del creyente. El Espíritu Santo sigue trayendo poder a la vida del creyente, poder para llevar el mensaje de salvación a los que están perdidos. El Espíritu Santo sigue trayendo unción a la vida del creyente. Bueno, y entonces hay elementos que no se van a repetir. Dios no hace las cosas siempre de la misma manera, pero la evidencia es hablar en otras lenguas. Esa es la señal. Eso es lo que pasó el día de Pentecostés. Hablaron en otras lenguas. Y fíjense que la fiesta del Pentecostés era la segunda gran fiesta anual que celebraba el pueblo de Israel. ¿Qué fiesta anual celebramos nosotros? Pueblo de México, la independencia. ¿Qué celebramos allí? Que somos libres, que ya no somos una nación soberana. ¿Qué celebraba el pueblo de Israel esos días? ¿Alguien me dice? Celebraban que habían sido libres. Miren, a esa fiesta iban. Se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días, oigan, en esos días, 50 días después de la Pascua. Se conocía también como la fiesta de las semanas, porque se contaban 7 semanas y al siguiente día se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y debían de acudir todos los judíos, todos los israelitas que tuvieran la posibilidad de viajar. Tenían que ir ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén, en donde el Señor les dice a los discípulos: quédense en Jerusalén. Va a haber un acontecimiento especial. ¿Y saben qué? Va a haber mucha gente. No se los dijo, pero el Señor sabía que iba a haber mucha gente. Y en esa fiesta, ese día, se ofrecían las primeras gavillas de la cosecha. Fíjense cómo es Dios. Se ofrecían las primeras gavillas de la cosecha que estaba siendo levantada. Y el día de Pentecostés, ¿qué hubo? Los primeros frutos de lo que Cristo vino a hacer por la humanidad. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Con cuántos? Pero después de eso, ¿cuántos? 3,000 y luego 5,000. ¿Cuántos fueron? En pocos días, 8,000, una gran cosecha, 8,000 almas en pocos días. ¿Cuántos años tenemos aquí? Alberto, ¿cuántos años tenemos aquí? En Alfa y Omega. ¿Quién se acuerda, hermano Ricardo? ¿Cuántos años tenemos aquí? 89. No, llegamos en el 86.
86. Muchos. Bueno, ¿cuántos deberíamos de tener? ¿Cuántos deberíamos de tener? No me digan. Deberíamos de tener 8,000 por cada 2 semanas, o mínimo por cada año. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Qué es la diferencia? ¿Será que Dios ya cambió? ¿Será que el Espíritu Santo ya perdió poder? Mande. Es el mismo. Y entonces, ¿quiénes somos el problema? Nosotros. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaban los 120? Unánimes en pensamiento, dispuestos, en obediencia. ¿Qué más había en ellos? Disposición. Mande. El mismo sentir. ¿Y eso qué nos indica? Qué triste, ¿verdad? ¿Qué nos indica eso? Está con nosotros, pero no estamos en ese sentir. No tenemos ese deseo, esa disposición. Mande, no hay unidad. Ahí había unidad, pero una genuina unidad. Es lo que Dios está esperando de nosotros, hermanos. Dios lo puede hacer las veces que Él desee, pero necesita una iglesia dispuesta. Una iglesia que en obediencia esté esperando eso. Una iglesia unida, una iglesia que se ame, una iglesia que desee que el mensaje de salvación llegue a los perdidos. Eso necesita, en ese mover tenemos que estar, deseando lo mismo, y habrá una gran cosecha si nosotros nos metemos en ese sentir. Y bueno, vamos a analizar el acontecimiento y vamos a empezar analizando el lugar y la atmósfera. Usted no ha entrado a lugares donde dicen se siente una atmósfera pesada. Aquí hay un ambiente pesado. ¿Y quién crea el ambiente pesado? Los que estamos allí. No voy a decir quiénes. Los de cara de limón, los resentidos, con esas actitudes Dios no puede hacer nada. Lucas describe y captura la atención del lector, dando énfasis a su relato con una conjunción del griego kai. El griego kai significa y dice Hechos 2, cuando llegó día de Pentecostés, ¿se acuerdan que lo leímos? Y déjenme buscar por qué les digo que Lucas hace esto. Si ustedes abren su Biblia en Hechos 2, en el griego literal dice, y cuando llegó, versículo 1 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Y cómo empieza el versículo 2? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo empieza el versículo 3? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y como llamando la atención, miren lo que estaba pasando, y miren lo que estaba pasando cuando ustedes tratan de
llamar la atención, de captar la atención de alguien, le dice, y pasó esto otro, y pasó. Eso es lo que está haciendo Lucas. Fíjense todo lo que pasó el día de Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús tiene antes de eso un encuentro con sus discípulos. El Señor asciende al cielo no sin antes darles una instrucción de esperar en Jerusalén la promesa del Padre de derramar sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esta promesa viene desde Isaías. Déjenme buscar. Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Cuándo escribió Isaías? 700 años antes de Cristo. ¿Y qué dice? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu del alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y luego Joel 2:28-29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles días? Desde el día de Pentecostés hasta estos días. Y hasta los que siguen mientras Cristo no venga por su iglesia, Él va a seguir derramando de su Espíritu Santo. ¿Y qué va a haber? Profecías, señales, prodigios. A ver, creo que, ¿qué más sigue? Viene la llegada, ¿verdad? Pero antes que nada, después de Joel, de las profecías de Isaías, la profecía de Joel, Cristo la ratifica. Cristo dice ahí en Hechos 1:4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál promesa? ¿Dónde estaba la promesa? En Isaías. ¿En dónde estaba la promesa más? En Joel. Y le dijo a los discípulos: esperen. ¿Qué dijo? ¿Qué decía Joel? En los postreros días. O sea, Joel escribía y no sabían cuándo iba a ser. No les tocó a ninguno de ellos. Pero Jesús les dice a los discípulos: esperen. Y cuando alguien te dice espera, es porque va a llegar, es porque está pronto a suceder. Y Jesús les dice a los discípulos: esperen, porque la promesa, esa que está en Isaías, esa que está en Joel, va a venir sobre ustedes. Eso les dio fe a los discípulos. Ellos esperaron la promesa y durante 10 días estuvieron esperando en obediencia. 10 días pasaron desde que Jesús ascendió hasta que desciende el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas estuvieron en el ascenso de Cristo? ¿Alguien tiene el dato? ¿Alguien se acuerda? Mande. 500. ¿Cuántos recibieron el bautismo? Dice alrededor de 120. ¿Quiere decir que cuántas se fueron? Como 380. Ahí está el contador. ¿Se irían todos de jalón? ¿Cómo se fueron? El primer día se fueron quizás 2 o 3. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, Al segundo día otro tanto, que no esperaron,
que no obedecieron. El último día, alrededor de 120, ¿quiénes eran? Primero los obedientes, los que tuvieron paciencia, los que estaban en unidad de pensamiento, los que tenían un mismo pensamiento, un mismo sentimiento y esperaban algo que Jesús les había prometido. ¿Y cuál fue la recompensa? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Necesitamos estar en obediencia, en unidad, esperando lo mismo, y Dios lo hará. ¿Usted cree que Dios lo va a hacer? Claro que sí lo puede hacer, Él lo va a hacer. Estaban, dice, todos unánimes juntos. Palabras de peso, todos. No nada más unos cuantos, todos estaban esperando, ¿verdad? Todos estaban unánimes. ¿En qué? En obediencia. Estaban en unidad, estaban orando. Y la unidad es lo que caracteriza a ese grupo de creyentes. Y ese grupo de creyentes fue el grupo que inició todo lo que hoy conocemos como pueblo de Dios. Millones y millones de almas convertidas a Cristo por 120 que creyeron y que esperaron la promesa del Padre. ¿Se dan cuenta? Hasta dónde ha trascendido esto, ¿verdad? La unidad no era solo de actitud, sino también era lugar geográfico. Y no quiero, a lo mejor, yo quiero pensar que no estuvieron orando todo el tiempo. ¿O ustedes creen que sí se podía? 10 días orando todo el tiempo en un solo lugar. ¿Ustedes creen que se puede? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que comer. Quizá tenían que dormir. Pero estaban esperando lo mismo. Estaban en unidad de pensamiento. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos va a pasar? ¿A poco no se hubieran ustedes preguntado eso? ¿Qué nos va a pasar? Porque acuérdense que Juan dijo que él iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo va a ser eso del fuego? ¿Cómo será? O sea, ¿cuántas preguntas tuvieron? Nosotros hoy decimos, pasó así, así, porque ya conocemos lo que está en la palabra, pero ellos no. A lo mejor los que se fueron fue por miedo. No va a descender fuego. ¿Qué sé yo? Pero se fueron. Pero los que estaban en unidad fueron los que se quedaron y estuvieron en ese mismo lugar esperando la promesa de parte del Padre. Y bueno, después del lugar, la atmósfera que había una atmósfera de paz, había una atmósfera de unidad, había una atmósfera de amor, había una atmósfera de algo tan extraordinario, ¿verdad? Y entonces, cuando está ese ambiente, cuando está esa atmósfera, cuando está solamente el grupo de aquellos que están decididos a recibir lo que Dios ha prometido, entonces sucede lo que Él había prometido, ¿verdad? Entonces llega en medio de esa atmósfera de comunión, en medio de esa atmósfera de oración, dice el pasaje, de repente. ¿Cómo hace Dios las cosas? De repente. ¿Cuándo va a ser la venida de Cristo? ¿Cómo va a ser? De repente, en un abrir y cerrar de ojos. Así llegó el día de Pentecostés. De repente. Y se desencadena en ese momento una serie de fenómenos que impactaron permanentemente la vida de ese puñado de hombres y mujeres que estaban en ese lugar esperando la promesa del Padre. Sí, pero ha impactado al mundo entero, nos ha impactado a nosotros esa experiencia. Y yo quería haber traído un sonido, un estruendo,
un viento recio, pero no encontré uno que los asustara y que los despertara. No encontré alguno. Pero nos podemos imaginar ese de repente de parte de Dios, un estruendo. El texto lo compara con un viento recio, un viento violento que soplaba. ¿Cuál ha sido el viento más violento que ustedes han escuchado? El huracán. ¿Cómo se oía? ¿Se acuerdan? Pues yo creo que algo más poderoso que eso pasó en ese lugar. Ese viento llenó toda la casa. Así dice el pasaje, llenó toda la casa. Nadie pudo escaparse de ese viento. Nadie pudo escaparse de ese lugar. Ese sonido estruendoso junto con el viento recio solo fueron los preparativos para lo que seguía. Simplemente ellos empezaron a escuchar el viento. Y yo creo que se dijeron entre ellos, Pedro, a lo mejor estaba dormido Pedro, despiértate porque yo creo que ya es el momento. Mira, hay un viento recio, hay un estruendo, pero ellos no se imaginaban que iba a seguir. Como un torbellino se escuchaba golpeado por un rayo y el viento dio paso a lenguas como de fuego. Venían lenguas sobre de ellos como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos sin excepción. Las lenguas de fuego, no lo que vieron caer, lenguas de fuego que revestían de poder a los que estaban en ese lugar, a los que estaban congregados en ese sitio. Se asentaban sobre cada uno de ellos. Lucas describe que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos. No dice algunos cuantos. No dice solo los que se portaron bien. Dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron ellos qué les estaba pasando? No sé cómo supieron. Solamente creyeron y dijeron esto es. Y dice el pasaje que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. El descenso del Espíritu sobre los discípulos, sobre los que estaban allí. En Hechos 2 se describe al menos con 4 términos. El versículo 4 dice que fueron llenos. El versículo 7 dice que hubo derramamiento. El versículo 33 dice que es parte de la promesa. Y el versículo 38 dice que es un don, refiriéndose a esa llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción? Vamos a ver cuál fue la reacción. Una multitud se reúne. ¿Qué hace la gente cuando algo extraordinario está aconteciendo? En la esquina hubo alguien que chocó y se oyeron las llantas y luego el golpe. ¿Qué hace la gente? Sale corriendo. Y no es por chisme. Salen a auxiliar. Y yo no quiero decir que la gente de alrededor del aposento alto eran chismosos, no. Eran curiosos. Se reunió una gran multitud. ¿De qué tamaño sería la multitud? ¿Quién me dice de qué tamaño sería? Se salvaron 3,000. ¿Cuántos habría? Para que se salven 3,000. Había más. Había muchos, había fiesta. Había fiesta, había mucha gente que había venido de alrededor. ¿Saben de cuánto dicen los eruditos? De un radio de 2,500 kilómetros. Estamos hablando de radio. Entonces, del extremo de allá al otro extremo, ¿cuántos son? 5,000. 5 kilómetros, 5,000 metros. 5 kilómetros.
5,000 kilómetros. Eso es de punta a punta nuestra república y creo que más. A ver los maestros. A ver los maestros, dígame. No, pero gente de, no nada más de Israel, sino de otros países que eran judíos que se habían ido, los padres, y habían nacido ellos allá. Y habían venido a la fiesta de las semanas, a la fiesta de Pentecostés. Entonces una gran multitud se reunió, así dice el pasaje, ¿verdad? Y Lucas deja un momento de narrar lo que está sucediendo ahí adentro en el aposento alto. Lucas ya los deja a ellos. Lucas ya nos describió lo que pasó ahí adentro. Y entonces Lucas ahora nos transporta a lo que está pasando afuera. ¿Qué está pasando afuera? ¿Sí? Y dice Lucas que moraban entonces en Jerusalén judíos. Y dice de todas las naciones, así dice el versículo 5, de todas las naciones había judíos. ¿Sí? Y con esto nos está dando a entender que no eran habitantes permanentes de la ciudad de Jerusalén, sino que eran de otras naciones, que estaban allí por motivos de la fiesta. Eran judíos peregrinos que habían venido para ese acontecimiento especial, y aunque había un bullicio grande, aún así, porque había fiesta, había un bullicio allá afuera, sin embargo ellos pudieron escuchar el estruendo. Ellos pudieron escuchar que estaban hablando en otros idiomas. Ellos estaban escuchando que algo extraordinario estaba sucediendo en ese lugar, y entonces fueron a estar en ese lugar. Ellos estaban confusos. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que están haciendo esos que están allí adentro? ¿Qué está pasando? Había confusión no por el estruendo, sino porque cada uno oía que hablaban en su propia lengua. Eso es lo que estaban oyendo. Quizá algunos estaban diciendo, ese está hablando arameo, está hablando, pero griego. ¿Qué hablan los de Egipto? Egipcio. ¿Pero cuál es el idioma? Está hablando en mandarín, está hablando en chino, está hablando en inglés, francés, español. Imagínense que ustedes están en China y de pronto alguien empieza a hablar en español. Eso les pasó a ellos. Están hablando en español. ¿Y saben qué? Que no están borrachos. Porque eso fue lo que dijeron unos, están borrachos. No están hablando incoherencias. No están hablando palabras sin sentido, porque les escuchamos hablar las maravillas de Dios. Eso es lo que dijeron, están hablando las maravillas de Dios y están hablando en nuestro propio idioma. Eso impactó a la gente que estaba allá afuera. Sí, ellos estaban confusos, estaban atónitos, estaban maravillados, estaban sorprendidos. Es lo que Dios estaba haciendo en la vida de los que estaban allá afuera. Están hablando en nuestro idioma, y eso trajo a la gente a ese lugar, y la multitud pregunta. Cuando pusieron ellos más atención y captaron el significado de las palabras, pasaron del asombro a la perplejidad. ¿Qué más pasó? Estaban atónitos y decían, porque les oímos hablar porque le entiendo, porque le escucho hablar. Eran judíos, o eran hijos de judíos. Y recuerden que los padres les enseñaban a sus hijos
¿verdad? Y esto les pondrás en las paredes. Y ellos entendían, ellos sabían lo que estaba pasando. Y por eso decían, estamos escuchando que hablan las maravillas de Dios. ¿Quién sabe qué era lo que estaban diciendo? Pero ellos entendían que estaban hablando del único y verdadero Dios. Y decían unos a otros, ¿qué significa esto? La multitud estaba inquieta, quería saber el significado del fenómeno que se desarrollaba delante de sus ojos. Y aunque ellos se habían reunido por curiosidad a ver qué estaba pasando, ahora querían saber cuál era el significado de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Pero el ser humano a veces reacciona de diferentes maneras. ¿Cómo reaccionamos nosotros delante de un incendio? ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Corren? ¿Gritan? ¿Se quedan inmóviles? ¿Se meten debajo de la cama? ¿Se ponen a llorar? ¿Se ponen a clamar al Señor? La gente reaccionó de diferentes maneras. Y uno de ellos dijo, no hombre, están borrachos. No está sucediendo otra cosa más que han bebido mucho. Eso es lo que está pasando ahí en ese lugar. Pero entonces Pedro se levanta. Y Pedro da una respuesta contundente, Pedro da una respuesta eficaz. ¿Y por qué Pedro ahora es contundente? ¿Por qué ahora Pedro es eficaz cuando antes había negado al Señor? Ahora Pedro es contundente porque está lleno del Espíritu Santo. Pedro podía hablar con autoridad porque Pedro estaba siendo testigo personalmente de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Pedro había también sido lleno del Espíritu Santo y había sido revestido de poder y había sido capacitado para ahora poder hablar las buenas nuevas de salvación. Él lo conocía de primera mano. Él tenía conocimiento de la causa. Y entonces Pedro empieza a darles la explicación. Y entonces Pedro comienza a decirles a esa gente que conocía de la palabra del Señor y les dice, es la profecía de Joel. Lo que ustedes están viendo es la profecía de Joel. E inmediatamente empieza a decirles, ellos no están borrachos como ustedes piensan. Aquí es el cumplimiento de lo que Joel escribió. Lo que está pasando es que el Espíritu Santo ha descendido sobre todos nosotros. Y no estamos ebrios, sino que estamos hablando nuevas lenguas que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra vida. ¿Y saben por qué les dice Pedro? No pueden estar borrachos porque son las 9 de la mañana y tanta gente no puede estar ebrio. Y yo creo que algunos empezaron a decir, sí es cierto, no están ebrios, porque es entendible lo que están hablando. Porque yo puedo entender lo que están diciendo. Porque yo puedo entender que Dios tiene un propósito para mi vida. Yo creo que muchos estuvieron diciendo eso. Dios tiene un propósito para mi vida y Él lo está diciendo. Y lo está diciendo en mi idioma. Y el otro quizá también dijo, en mi idioma también me está diciendo lo mismo. Porque Dios debe haber tratado de la misma manera con todos. Y fíjense cuál fue la respuesta. Dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro comienza, aparte de decirles que era la profecía de Joel, empieza a hablarles de Jesús. Empieza a hablarles de la obra de Cristo. Empieza a hablarles de lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Empieza a decirles, ustedes lo mataron. ¡Qué tremendo! Y entonces ellos ya estaban siendo redarguidos por el Espíritu Santo que ahora estaba en la tierra.
que ahora estaba haciendo la obra para la cual fue enviado, que ahora estaba tocando los corazones de los que estaban allí, que ahora estaba haciendo una obra extraordinaria a través de aquellos que recibieron la promesa del Padre. ¿Qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. Y la cosecha inicial fue 3,000. Paciencia, obediencia, unidad. ¿Qué más? Un mismo sentir. ¿Qué necesita la iglesia? Eso. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Necesitamos eso, hermanos, urgentemente. Los resultados fueron evidentes. ¿Qué haremos? Y la iglesia nace ese día. La iglesia como la conocemos hoy nace ese día. Y desde ese día el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Pero es a través de nuestra vida, con el poder y la autoridad que el Espíritu Santo da. ¿Quiere usted recibir ese poder? ¿Quiere usted recibir esa autoridad? ¿Quiere usted ser usado por Dios para alcanzar a los perdidos? A veces nada más lo queremos y decimos sí, sí quiero, pero no estoy en unidad. No estoy de acuerdo con todos los demás. Aquí habremos 120, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos o no? No. Dígame, no me digan amén. Ahorita todos dicen amén. Pero estamos de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? ¿Cuál es la evidencia de que no estamos de acuerdo? Que no sucede. Si estuviéramos de acuerdo ya hubieran sucedido muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? No podemos estar de acuerdo en todo, porque a él le gusta la camisa de cuadros, a él también, a él no. A algunos nos gusta zapatos negros, a otros blancos. No podemos estar de acuerdo en todo, pero se trata de estar de acuerdo en buscar a Dios, llenarnos de Él cada día, recibir una unción fresca de ese Espíritu Santo cada día. Y a lo mejor no podemos estar todos aquí en el templo, pero sí podemos buscar a Dios con un propósito, ayunar, orar, con un propósito específico. Y decía yo al principio del año, necesitamos buscar a Dios para que Él nos revista con su poder. Y en eso debemos de estar unánimes. Y Dios va a hacer cosas grandes. ¿Usted lo cree? ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Amén. Debemos de caminar así, hermanos, en unidad. Y recuerden, el Espíritu Santo descendió sobre los que esperaron, sobre los que tuvieron unidad, sobre los que le creyeron a Jesús. Necesitamos tener esas características para que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. ¿Quiere usted ponerse de pie? Y quizá usted le diga a Dios: no te he buscado de la manera correcta.
Todo este tiempo el pastor ha estado diciendo que busquemos de tu presencia, que busquemos la llenura de tu Espíritu Santo. Pero yo he dicho, no, eso no es para mí. Eso es para el pastor, eso es para los diáconos, eso es para los líderes. Pero no necesitamos pensar así, porque la promesa es para todos. Y en la medida en que todos estemos en unidad de pensamiento, de sentimiento, Dios lo va a hacer. Aún los hermanos que están allá en casa deben de unirse a nuestro deseo, deben de unirse a nuestro pensamiento. Y si usted quiere venir aquí al altar, aquí podemos estar delante del Señor diciéndole: Dios, llena tu pueblo. Dios, necesitamos un Pentecostés